Estamos encantados de acompañarles en sus hogares hoy, martes 26 de julio del año 2016. Les acompañamos y estamos felices de poder compartir con ustedes su almuerzo en sus hogares un día como hoy y desde su programa Análisis 19. Estamos más que contentos por este milagro. Este encuentro, esta conversación que iniciamos hoy con la destitución de 3 jueces por parte del Consejo del Poder Judicial. Aquí está la información que salía ayer en el periódico Hoy de ayer. Consejo del Poder Judicial ordena destitución de 3 jueces por faltas graves. El día de hoy, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial nos regala este relato. Revelan modus operandi de jueces acusados de destituir, acusados y destituidos por prevaricación. Esa es la acusación que hace el Consejo del Poder Judicial. Ayer, el Procurador General de la República, en base a las declaraciones de los medios de comunicación, establecía ya un veredicto desde el Ministerio Público. Procuraduría General de la República acusa a jueces de integrar mafia. Mafia es una expresión italiana. Mafia quiere decir muerte a los franceses, Francia adelante. Eso es lo que quiere decir, perdón, muerte a los franceses, Italia adelante. Eso significa mafia. Eran las fiducias que luchaban contra los franceses cuando el Vaticano se instaló, fue trasladado a Aviñón, una ciudad francesa. La resistencia del Vaticano, las fiducias, las logias vaticanas, luchaban por el retorno del Estado Vaticano a Italia. Entonces, esos grupos clandestinos, esos grupos políticos armados, establecieron un lema: muerte a los franceses, por eso habla de mafia, muerte a los franceses, Italia adelante. Por eso se habla de la palabra mafia como sinónimo de organización criminal hoy, porque esas organizaciones siguieron, a pesar de traer al Vaticano a Italia, siguieron organizadas en forma clandestina ya para el crimen organizado. O sea, esas mafias italianas tienen su origen en las luchas vaticanas por el retorno del Estado Vaticano a Italia. Por eso el procurador habla de mafia. Cualquier organización criminal, sea en la justicia, sea en la sociedad, se le llama mafia por extensión. Pero ¿dónde está nuestra inconformidad con todo este relato? Lo que castiga es la prueba. Lo que castiga, lo que sirve de arma en la justicia para castigar es la prueba. La Suprema Corte de Justicia ni el Consejo del Poder Judicial han abierto diligencias ni han abierto expediente. No han sometido a la justicia, por lo que el presidente del Consejo del Poder Judicial habla de prevaricación. La prevaricación es un delito, es aprovecharse de un cargo público para actuar y dar concesiones a cambio de dinero. Eso es un delito. Y es un crimen al mismo tiempo,
¿Por qué el Consejo del Poder Judicial no abre un expediente, no abre diligencias, no somete a la justicia a estos jueces? Porque esa prevaricación está instalada en la Suprema Corte de Justicia, en la Judicatura Dominicana, como forma de actuar, como conducta, como comportamiento, como moral jurídica. Tenemos jueces de la Suprema Corte de Justicia usando a sus hijos para llevar a sus hijos abogados, para llevar casos en los tribunales de la República como si fueran de bufetes de abogados particulares. Eso lo tenemos. Por eso el relato no se escribe completo. Por eso el Consejo del Poder Judicial no toma la decisión de llevar a la justicia a estos jueces por prevaricación. ¿Por qué no le someten? ¿Por qué no abren diligencias? ¿Por qué no hacen un expediente? ¿Por qué no encartan estos jueces? ¿Por qué tiene que salir el Procurador General de la República a decirle a ustedes que los jueces integraban una mafia? Pero ¿dónde está el expediente? Es con una declaración que lo vamos a hacer. ¿Dónde está el expediente? Porque tenemos un sistema de justicia entrampado, donde el poder político ha normado el accionar del sistema de justicias de la República Dominicana. Es ahí donde está el problema. Por eso se limita a colocar un titular, a hacer justicia en los medios de comunicación y no en los tribunales, como debería ser. Esto sucede en el ámbito del Procurador General de la República. El enfrentamiento entre dos fiscales por el caso de la OISOE. Dice Jenny Berenice a la señora Laura Guerrero Pelletier: los casos de corrupción dan amnesia al PEPCA. ¿Y a quién se está refiriendo? A Pimentel Carecho. Lo estuvo en la órbita, en el orden del Procurador General de la República. ¿Qué él dijo de eso? Él le prometió a la esposa del regidor asesinado de Yamasá que haría justicia. El acusado y encartado por ese crimen, por dirigir y orientar ese crimen, asume la alcaldía de Vallaguana, sometido a la justicia. ¿Qué tiene el Procurador General de la República que contarle al país, que relatarle a la nación sobre ese caso? ¿Qué tiene el Procurador que decirle? Ayer, en la Leopoldo Navarro con San Martín, una persona fue asesinada en la Leopoldo Navarro con San Martín, dentro de su jipeta, en un motor, por dos personas que transitaban, que se desplazaban en un motor, en una motocicleta. Aquí está la imagen. Ahí está. Motorizados matan a un hombre a tiros. Eso sucede en la San Martín, Avenida San Martín con Leopoldo Navarro. Vean el cintillo debajo del titular. Dice: el occiso tenía orden de arresto por homicidio. ¿Por qué ese señor no había sido apresado? Le preguntamos al procurador. ¿Por qué ese asesinado, esa persona a quien se le ajusta cuenta, no había sido arrestado? Por lo mismo que dice Jenny Berenice Reynoso,
cuando le dice a Laura Guerrero Pelletier que los poderosos producen amnesia en el Ministerio Público. Ni la policía ni el Ministerio Público pudieron arrestar a una persona que había matado a otro. Entonces los afectados o los dañados por esa muerte decidieron tomar justicia en sus manos. ¿Por qué la gente toma justicia en sus manos? Porque el Ministerio Público no funciona. Por la prevaricación del Ministerio Público. Por la prevaricación del sistema de justicia de la República Dominicana. Porque en este país los intereses económicos, los intereses fiscales, los intereses políticos están por encima de cualquier decisión jurídica. Eso es lo que queremos resaltar. Aquí se impone una lógica del poder en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia. Primero tenemos que ver quién es que, a quién favorece la decisión jurídica. Si la decisión jurídica afecta al poder político, afecta al poder económico, esa decisión jurídica es inaplicable. Es inaplicable. Miren lo que pasa con Indotel y sus teléfonos, sus cuentas. Hay 2 sentencias que obligan a Indotel a revisar los contratos de adhesión con las empresas telefónicas. Eso se ha cumplido. Esas 2 sentencias tienen más de 2 años. Ninguna de las 2 sentencias, para garantizar los derechos de quienes tienen un teléfono y quienes compran un teléfono prepago, no tienen derecho a nada frente a las telefónicas. Y esos contratos no son revisados, todavía hoy no son revisados, porque afectan poderes económicos. Y ese relato es el que nos quiere presentar hoy el procurador con esos 3 jueces destituidos. Necesitan buscar una sanción en los medios de comunicación, colocar un titular en los medios de comunicación para que la gente crea que están interesados en aplicar la justicia en la República Dominicana. No hay forma en este esquema de que la sociedad reciba el derecho a la justicia. La justicia es un orden que organiza a la sociedad, porque nadie por su propia cuenta debe aplicar justicia. Y aquí ayer, gracias a la lenidad, gracias a la contumacia del sistema de justicia, un ciudadano fue asesinado. Un ciudadano que debió estar en la cárcel. Hoy los afectados por ese ciudadano decidieron hacer justicia por sus propias manos. Y el procurador y el presidente de la Suprema Corte de Justicia nos están entreteniendo con la cancelación de 3 jueces. Y con un relato en los medios de comunicación y no en los tribunales de que esos jueces integraban una mafia judicial. Para que ustedes entiendan qué es lo que nos está pasando y cómo se juega al comportamiento de ustedes, cómo se juega con creencias formadas desde la justicia, lamentablemente, para que ustedes crean, para que ustedes lleguen a pensar que aquí se está haciendo justicia con la cancelación de 3 jueces. Cuando aquí lo que menos hay hoy en este sistema de justicia es precisamente eso, justicia. No hay una justicia distributiva. La justicia aquí tiene un sesgo, tiene un nombre, para pobres. Usted seguro que está comiendo y quisiera que usted lo hiciera con mucho gusto. Mire a ver si usted tiene por ahí una carnita, no frita, porque le sube el colesterol, una carnita bien guisadita, sea de pollo, de res, o un pescadito guisadito con coco, que es formidable, o un bacalaíto. Y si no, un salami guisado, que es lo que puede el pobre, o un salami con espagueti. Cómase el salami con espagueti como si fuera el mejor filete de su vida. Vengo ahora. En nuestro país, lo político
no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Hemos visto al presidente en estos 4 años afanado, faenando 2 y 3 veces a la semana en esa cercanía con la gente que él llama visita sorpresa. En el fin de semana tuvo a bien visitar Guayubín, un municipio de la provincia de Montecristi en la línea noroeste. Ahí está el presidente en un selfie con productores de Guayubín, productores de café. Y nosotros estamos aceptando estas visitas del punto de vista propagandístico, del punto de vista de construir creencias, de la propaganda, de las relaciones públicas, de la promoción del gobierno, son buenas. Pero desde el punto de vista político, o sea, el fin político de estas visitas, tenemos que cuestionarlo. Estamos hablando de visita a productores de café. ¿Cuántas más hemos visto en estos 4 años a productores de café? ¿Cuáles son los resultados que tenemos en la producción de café? ¿Qué producción de café tenemos? ¿Crece o baja? El periódico El Dinero nos regala este titular. El mercado dominicano consume café importado. El presidente ha girado visitas a productores de café en más de 10 ocasiones en lo que lleva de legislatura este mandato constitucional de 4 años. A más de 10 zonas donde se produce café. Con esas visitas, el presidente debió cancelar por falta de seguimiento al ministro de Agricultura de este país. Porque esas visitas no han servido para subirle 1 kilo a la producción de café en la República Dominicana. La República Dominicana tiene en ascenso que importar el 63-64% del café que consume. Un país como la República Dominicana, que era uno de los principales exportadores de café y el productor de uno de los mejores cafés del mundo, igual que el cacao, hoy es un gran importador de café. ¿Dónde está la visita que el presidente hiciera a Villa Altagracia, a la zona de Cambita, Garavitos, en San Cristóbal, a Ocoa, a Barahona? La visita que hiciera a la familia Perelló, a los cafetales de la familia Perelló. ¿Por qué no tenemos una producción de café mayor? ¿Por qué con la visita sorpresa usted llega al mercado y encuentra todos los productos subidos de precio? Ayer les hablaba de lo que está pasando con el azúcar. La industria que nos legaron los aborígenes, que nos legaran los indígenas. Esa producción que tenemos 500 años con ella, igual que el casabe, hoy tenemos que importar azúcar. Y lo peor de todo, estamos importando yuca de Costa Rica. Los costarricenses han tenido que enseñarnos a nosotros a parafinar la yuca. Un producto que es oriundo de la República Dominicana, la yuca, que la trabajaron los indígenas para hacer casabe. No hemos sido capaces ni siquiera de innovar en la producción de casabe.
Hoy tenemos en Higüey, productores de Higüey, que hacen con la yuca de todo, hasta licores. Sin el concurso, sin la promoción del Ministerio de Agricultura, porque no tenemos eso. Lo que tenemos ahí es un importador, un comercializador de productos de agroquímicos, un comercializador de arroz. Eso es lo que tenemos en agricultura. Hoy tenemos el azúcar más cara, 4 pesos y 3 pesos más cara. ¿Fruto de qué? De las importaciones. Tenemos que importar azúcar. No hay producción nacional de azúcar suficiente para llenar el mercado. Y lo mismo pasa con el café y el cacao. Y el presidente le vemos peregrinar, le vemos en romería todas las semanas, visitando el campo, y el campo no responde. ¿Por qué el presidente no comienza a pensar en que su equipo agrícola tiene problemas? Que su banco agrícola tiene dificultades, que su Ministerio de Agricultura tiene problemas, que tiene problemas para conectar todo el buen deseo, toda su buena voluntad, no conecta con la sociedad porque no se refleja en conseguir una naranja que baje de 10 pesos. Una naranja, 10 pesos. Una berenjena, 17, 18 pesos. Un aguacate, 40, 50, 60 pesos. Un aguacate. Y tenemos funcionarios del área agrícola diciendo al país que esto es una maravilla, y vaya a un mercado a comprar. Vaya a comprar un tomate, vaya a comprar un ají morrón, un ají cubanela, un ají de gustoso, un ají cachucha. Vaya al mercado a comprarlo. A ver qué le cuesta. ¿Cuánto le cuesta una libra de cebolla? Una libra de ajo. Y vemos este peregrinaje del presidente todas las semanas. Y estamos buscando resultados. Queremos ver resultados. Queremos ver esa producción de café que teníamos hace 15, 16 años. Esa gran exportación de café. ¿Dónde están los apoyos? Sabemos que el café ha sido diezmado por la roya. ¿Qué han hecho para mejorar los cafetos dominicanos? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está esa hacienda? ¿Dónde está ese oficio político que nos permite estar tranquilos cuando tengamos que ir a buscar una naranja agria a un mercado que no nos cueste 10 pesos? 3 naranjas agrias que se lleva cualquier comida, carne, un morito que se vaya a hacer, 3 naranjas agrias que se necesitan para cocinar, nos cuestan 30 pesos. Solo pensemos eso. Solo pensemos en eso. Hemos tenido que pagar, o estamos pagando 50 y tantos pesos por una libra de pollo hoy. Y eso no le significa nada al ministro de Agricultura, a pesar de ver a un presidente afanarse y faenar, buscando acercarse a la gente y buscando acercarse a los productores para ver si consigue despertar el campo. Y eso no se consigue, eso no se logra. Todavía tenemos grandes atrasos, pasivos enormes en la producción nacional. ¿Qué respuesta tiene el ministro de Agricultura a lo que estamos diciendo? Quisiéramos oírla, pero parece que es solo, parece que tiene dificultades en los oídos. Pero el presidente debe accionar y pensar que no hay seguimiento para lo que él está haciendo, para su faena, la está haciendo en solitario. Es lo que sentimos nosotros desde aquí. Que faena en solitario el presidente de la República en sus visitas sorpresa. Porque en la mesa de ustedes no se siente esa mejora en la calidad de la comida ni en el precio de la comida. Esa mejora ustedes no la sienten en sus mesas. Si cuando terminan de comer tienen que hacerse un cafecito, el café sigue siendo caro. Una taza de café sigue siendo cara, y a partir de ayer se hace más cara porque hay que dar
4 pesos más por una libra de azúcar. ¿Hacia dónde vamos con las visitas sorpresa? Dele a una carne. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Señores, voy a dividir este tema en 2 aspectos dentro del mismo tema, que es violencia, criminalidad y delincuencia. Miren el titular del periódico Hoy de Hoy. Convierten en ley proyecto regula armas y municiones. Y miren aquí un suelto que provoca la policía con relación a la ley. Reforma a la Policía Nacional afectaría ascensos de coroneles. ¿Qué nos está pasando con la violencia, la criminalidad y la delincuencia? Que estamos creyendo que con leyes, que con reformas estructurales, reformas políticas estructurales, vamos a resolver el problema. Nos pasa en la política hoy lo mismo que le pasa a los pastores y a los sacerdotes de mala clase con el cristianismo, que llegan a creer que Cristo es un arma más. En esa batalla, en esa lucha por alcanzar el corazón del hombre, del ser humano, del fiel a su iglesia, muchos pastores y muchos sacerdotes llegan a creer que como es una batalla por la fe en Jesús, entienden que Jesús es un arma más. Piensan que Jesús es un instrumento, una herramienta más para alcanzar el corazón del hombre, en lugar de pensar que Jesús es un guía, que Jesús, Dios, es una guía para las acciones de conquista. Por eso meten miedo con Jesús y meten miedo con Cristo, porque lo comparan con una pistola. Creen que Jesús es un cañón, y Jesús no es un cañón. Y piensa lo mismo el jefe de la policía, y piensa lo mismo el Senado de la República, que piensan que una ley de armas es un cuco. Piensan que cambiar un jefe de policía es un cuco. Piensa que con un nuevo jefe de policía vamos a cambiar. Piensa que con una nueva ley de la policía vamos a cambiar. Y estas no son más que guías para poder accionar. Esas son las leyes. Las leyes no son un fin en sí mismo. Cristo, Dios, no es un fin en sí mismo. Es un medio, una guía para nosotros actuar. Es una guía, es una lógica. ¿Qué cosa es la lógica? ¿Qué cosa es la lógica? La moral del pensamiento. Lo que moraliza nuestro pensamiento es la lógica. Y la moral es la lógica de cómo actuamos. Entonces, cuando usted hace una ley, usted no puede creer que la ley es un arma más, que la ley es un fusil, que la ley es una herramienta, que la ley es un arma para combatir el crimen. Esta ley de armas, igual que la ley de la policía, tiene que ser una guía para accionar. Usted hace una ley de armas y usted tiene esto en la calle el mismo día que la promulga. El mismo día que aprueba la ley de armas, mire lo que está pasando en la calle. Motoristas
en marcha, asesinan, hombre manejaba una jipeta. El mismo día que sacan la ley como cuco y lo colocan en primera plana en el periódico Hoy, ese mismo día, el AMPA, el crimen, decide cobrar una víctima con armas. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Un código procesal penal, esa es la noticia, sin embargo la noticia es el aborto. El mismo día que estamos hablando de aborto y discutiendo por aborto, una clínica hay que cerrarla porque es una fábrica de aborto. Y aparecen 5 o 6 fetos rodando en un parque. En una sociedad moderna, en una sociedad cristiana, encontramos eso. Pero con una ley de la policía, aquí abajo, Elton, miren lo que sucede. Policía se mata porque lo extorsionaban. ¿Quién extorsionaba? Ese policía. El coronel que era jefe de él, que le obligaba a darle 6,000 pesos mensuales. ¿Eso se resuelve con una ley? ¿Se resuelve con una ley de armas? Preguntamos. Esa es la policía que está reformada, donde se cambió al el nombre de jefe de policía por director general de la policía. Un cambio semántico. ¿Y cómo se hace sintáctico ese cambio? ¿Qué representa eso en la vida de los miembros de la policía? Cuando usted me reforma una policía donde un coronel induce a un policía a que se quite la vida porque no soporta la presión que el policía, su jefe le impone para que le busque dinero. Decíamos la semana pasada que no había en la policía ningún cambio hasta que no se cerrara el cajón de los jefes departamentales de la policía. Aquí hay generales y coroneles que pagan dinero para que le lleven a plazas, a lugares donde puedan ordeñar la vaca de la violencia, la criminalidad y la delincuencia. Donde usted no sabe, como en Higüey, cuándo actúa la delincuencia y cuándo actúa la policía. Hará aproximadamente 2 años, y hemos puesto este ejemplo muchas veces y no nos cansaremos de ponerlo. Severiano Pion, un hacendado de la entrada de la Zanja en Nisibón, sale de su finca con 2 camiones y vende en Higüey 53 reses que ha criado, que ha levantado, novillos. Cuando llega a su casa, a la entrada de la Zanja, es seguido por policías y es asesinado por policía para quitarle el fruto de la venta de sus 53 reses que ha tomado con años para levantarla. 83 años se terminan o lo termina la policía en Higüey y todavía hoy no se sabe quién mató a Severiano Pion. Y esos comportamientos no se cambian. Esos comportamientos, esas conductas de la policía no se cambian con una ley de armas, ni se cambian con una ley de reforma policial. Porque como les decía, una ley de la policía y una ley de armas no son otras armas, son guías para accionar, como lo es Cristo, como lo es Dios. Dios y Cristo no son armas para meterle cuco a la gente, ni para meterle miedo a la gente. Son modelos, son ejemplos que debemos seguir. Por eso están las parábolas. Por eso Jesús no juzgó a nadie, dejó parábolas para que el cristiano supiera comportarse y supiera qué debía hacer en cada momento de su vida.
Esa es la diferencia de cómo interpretamos semánticamente las cosas y cómo interpretamos los planos sintácticos de las cosas. Eso es lo que es importante en esta vida y en la política. Permítanme o les dejo a ustedes comer algo, porque vengo de una vez. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Quiero que este tema les presten un poquito más de atención y haré lo posible por llevarlo lo más despacio para que ustedes les pueda servir cuando tengan que interpretar y leer o vivir otros episodios en sus vidas. Miren este titular. Las empresas de comunicación son las que deciden lo que es noticia. Pero además de decidir lo que es noticia, deciden lo que ustedes tienen que pensar. Aquí ustedes tienen al jefe, porque así que yo lo sé, porque yo no conozco la nomenclatura de las Fuerzas Armadas, al general Matos de la Cruz, al mayor general, o no sé qué rango tiene, Matos de la Cruz, que es para mí el jefe del ejército. Dice ahí, operativo del ejército contra quema de carbón en la frontera. Eso es ayer. Eso salió hoy en el periódico Hoy de Hoy. ¿Ustedes creen que esa es la noticia? ¿Ustedes creen que esa es la información? La semana pasada les traté el tema de la Fundación Punta Cana. La Fundación Punta Cana provocó en los medios de comunicación una serie de informaciones la semana pasada hablando de la quema de carbón en la frontera. Aquí nosotros le contestamos al señor Jack Kill de la Fundación Punta Cana. Jack Kill es el hijo del fundador, junto con los Ranieri, del complejo turístico Punta Cana. Pero el hijo tiene una fundación que opera en la República Dominicana y en Haití, que es la cara amable de esos grupos económicos en Haití y aquí en la República Dominicana. Quien está produciendo este titular que yo le he puesto a ustedes del periódico Hoy de Hoy es la Fundación Punta Cana. Y todo este proceso de propaganda con relación al carbón, con relación a la depredación del bosque transfronterizo, o sea, del bosque que está entre la frontera con Haití y la frontera con República Dominicana, es una estrategia del grupo Punta Cana Macao para acorralar al Estado Dominicano, para poner en evidencia a las Fuerzas Armadas y poner en evidencia al Ministerio de Medio Ambiente. Porque ellos no están hablando de la gran depredación y las falencias de las autoridades haitianas en la depredación, no de la frontera con República Dominicana del lado haitiano, sino de casi casi la totalidad del territorio haitiano. ¿Por qué el grupo Punta Cana Macao no está haciendo eso en Haití?
Ustedes no se han preguntado por qué. Porque ustedes ni se imaginan que quien está detrás de toda esta propaganda de producción de carbón en la frontera y de depredación es el grupo Punta Cana Macao, es el grupo Clinton, es el Consejo Económico Binacional, la gente que tiene inversiones en Haití. Esa gente está nerviosa hoy, muy nerviosa. Ustedes saben por qué. Tienen dos razones políticas para estar nerviosos. Y entonces quieren que Danilo Medina y su gobierno les cobije, igual que como lo hicieron con la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay un problema en Haití. La torta en Haití se ha virado. La torta política en Haití se ha virado contra estos grupos que tienen sus inversiones en Haití. La pandilla de Santiago y el grupo Punta Cana Macao. Los grupos que están alrededor de los Clinton en Haití tienen dificultades en Haití hoy por dos razones. Primero, porque la composición de fuerzas en el gobierno haitiano no les favorece. Tienen problemas con el Senado, o sea, con el Parlamento haitiano, y tienen problemas con el gobierno actual y con el futuro gobierno que se pudiera formar en Haití. Todas esas inversiones, esos grupos tienen en Haití más de 15,000 millones de dólares invertidos en Haití. Y quieren que el gobierno dominicano les respalde, les cobije con esa inversión. Esa es la realidad. Entonces, la otra parte, la otra cara de la moneda, el otro problema que tienen es a nivel geopolítico. ¿Cuál es el problema que tienen? Y en esto ha caído en la trampa el general Matos de la Cruz, jefe del ejército. Ha caído en la trampa de esos grupos. Le han arrastrado, le han empujado a llevar los militares a Haití, cuando ese es un negocio no escrito entre autoridades dominicanas y autoridades haitianas. El carbón es estratégico para Haití. Nunca ustedes han oído que se ha prohibido la entrada de carbón a Haití, porque el 80% de los hogares haitianos usa carbón. ¿Por qué el grupo Punta Cana Macao no ha promovido las estufas como lo hizo Balaguer en la zona fronteriza en los años 80? ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay infraestructura en Haití para negociar con gas licuado de petróleo. El 80% de la comida que se cuece en Haití es con carbón. Y cuidado si estoy por debajo. Puede llegar al 90% de la comida en la zona rural que se hace con carbón. Y ese carbón se lleva a la República Dominicana. Pero ¿qué está pasando? Que el plan binacional Quisqueya y el grupo Punta Cana Macao tienen a su jefa en una situación difícil en los Estados Unidos. Porque Donald Trump se le puede colar. Oigan lo que estoy diciendo. Donald Trump se le puede colar como presidente. Y hay una memoria y una historia de Donald Trump aquí en la República Dominicana con una estafa que le hicieron. Lo tumbaron aquí empresarios dominicanos. Dentro de ellos están los que están en Haití, de estos grupos binacionales. Tumbaron a Donald Trump con un proyecto en Cap Cana. 350 millones de dólares. Y si Donald Trump tienen miedo hoy, sienten el temor de que Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos con esa deuda pendiente, con esa cuenta pendiente, temen el ajuste de cuentas. Y por eso están queriendo cercar mercadológicamente al gobierno dominicano. Pero el gobierno no está en esto, no entiende. El ejército no entiende. Las Fuerzas Armadas no entienden. El DNI no entiende lo que está pasando. Y han caído en la trampa de estos grupos económicos. Han caído en la trampa. Y han aceptado esto como una verdad.
Porque le han dado y le han repetido el carbón y la depredación en la frontera, que ellos lo han llegado a creer. Esa foto que ustedes ven ahí, frízala por favor. Eso es el 15 de abril del 2016. Y esta foto, miren para que ustedes entiendan bien lo que estoy diciendo. Esta foto, frícenla también para que la gente vea la fecha. Es del 21 de julio del 2016. Miren qué pasó en abril del 2016. Ese es el procurador de Medio Ambiente. ¿Qué está diciendo él? Procurador denuncia que haitianos talan árboles. ¿Ya entienden por dónde anda el juego? Así se cuecen las habas y no las habichuelas que ustedes tienen en sus mesas. Dele a la habichuela, que vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Tenemos un debate plagado de falsedades entre el gobierno y los médicos dominicanos, o los gremios que dan soporte al sistema de salud de la República Dominicana. Es una pena que ni el gobierno ni los gremios entiendan que la relación de todo ente integrado por humanos es siempre de confrontación. En la política, en el hogar, los juegos son de poder. En la familia, los juegos son de poder. ¿Quién tiene control? Papá, mamá tienen control. Y papá y mamá tienen roces por el control del hogar, por el control del poder en el hogar. Los hermanos, el mayor, el menor, el del medio, el de atrás, el de adelante, tienen problemas en esa relación. Y ni hablar en la política. En la política tiene que darse una dinámica, una mecánica política, una mecánica democrática de esos roces y esos choques de poder. Y lo que pasa entre los médicos, el gobierno, los gremios y la sociedad es lo natural. No se puede ver la confrontación como un defecto. Ni el gremio médico entiende que la disidencia es un valor, ni tampoco el gobierno entiende que la disidencia, el no estar de acuerdo, es un valor, no un defecto. El gobierno entiende que los gremios están haciendo es una acción defectuosa. Y los gremios médicos entienden que lo que el gobierno hace también es una acción defectuosa. En la política, nosotros somos críticos porque jugamos a lo que nos corresponde. El pensamiento intelectual en cualquier país del mundo, el pensamiento académico, tiene que ser un pensamiento crítico. No puede ser de otra forma. Y ese pensamiento crítico provoca confrontaciones
enfrentamientos, diálogos y acuerdos. Esa es la lógica de la política. Y no hay que por qué considerar que lo que yo creo es defectuoso o lo que cree el otro es defectuoso. En el diálogo lo que se pone sobre la mesa son evidencias. Una evidencia más fuerte tumba, derrota a la evidencia más débil. Eso es lo que debe prevalecer. Lo que deben tener en cuenta los médicos y el gobierno y el que funge de intermediario, que es el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, es que lo que se está buscando o lo que se está construyendo con esta confrontación, este diálogo y la búsqueda de acuerdo es construir un nuevo espacio. Están obligados los médicos, los gremios que les son afines, enfermeras, camilleros, todo el que está participando en ese diálogo como empleado del sistema sanitario y de salud del país, los funcionarios públicos y quien funge de intermediario, es a crear el espacio donde estas cosas no sucedan. Aquí el problema no es de los médicos, el problema no es del gobierno, el problema es de una sociedad que necesita tener un sistema sanitario y de salud equilibrado. Esa es la gran obligación que tiene hoy el gremio médico y que tiene hoy también el gobierno de la República. Crear el espacio que no existe, donde no hayan hospitales en mal estado y donde no hayan médicos, camilleros, enfermeros, bioanalistas trabajando a disgusto. Están obligados a pactar, están obligados a crear ese nuevo espacio para la sociedad dominicana. Ustedes no son ningunos, ni médicos ni gobierno, dueños del sistema sanitario y de salud del país. La salud y el sistema sanitario de este país es un patrimonio público, no un patrimonio privado de médicos y de gremios, ni un patrimonio privado de funcionarios públicos. Entiendan eso primero que todo. Ustedes no son dueños del sistema, ni los médicos ni los gremios que les son afines, pero tampoco los funcionarios públicos. Ustedes ejercen una función por delegación nuestra. El espacio que necesita la sociedad no es el que tenemos hoy. Y si estamos dialogando, es porque tenemos que cambiar ese espacio. Porque lo que tenemos como sistema de salud es lo que no debe ser. Y estamos obligados a construir el que debe ser. El espacio sanitario y de salud que debe ser. El que no es de ninguno de ustedes, sino de los ciudadanos y de la sociedad dominicana. Me dice que tengo que irme. Nos veremos mañana.